Hola a todos, mi nombre es Tali Trujillo, bienvenidos a este canal en el cual hablamos de trascendencia, sentido de vida y todo aquello que nos lleve a estar más cerca de la energía universal, que ese es el propósito de este canal. Y una de estas situaciones de las cuales se está hablando mucho desde un tiempo para acá, ¿por qué? Porque ha habido un boom en los temas espirituales, pero bueno, eso será un tema para otro video, se trata de el despertar espiritual. Y el día de hoy quiero platicarte principalmente acerca de las etapas o fases por las cuales pasamos una vez que hemos tenido un despertar espiritual. Cabe aclarar, y aquí lo quiero dejar muy en claro, que no es que pasemos de una fase a la otra, literalmente así como de forma lineal, 1, 2, 3, si no has pasado por esta, no te puedes ir a esta. Realmente es como una mezcla y sí que hay la necesidad de pasar por algunas fases para poder llegar a otras de forma más asertiva o de forma más enraizada, por así decirlo. Y bueno, este video quiero que te sirva y que lo uses para, punto número 1, saber e identificar por qué fase, por qué momento, por qué etapa estás pasando de tu camino espiritual, sobre todo para que no sientas que, ay, qué locura está pasando, siento que no entiendo nada. Se trata de darle un poquito de estructura, porque al final de cuentas esto es lo que siempre queremos hacer nosotros como humanos, como personas pensantes, que tenemos una mente, ¿no? Hay que todo lo quiere estructurar y controlar. Bueno, no tanto de eso, pero sí que sepamos que esto es algo por el cual muchísimas personas han estado pasando durante todo el tiempo de existencia que llevamos, ¿no? Y si bien para unos es muy diferente en comparación de otros, sí que sepas que no estás solo, no estás sola pasando por estas etapas, aunque algunas de ellas sí que son muy fuertes y te hacen sentir muy solo, muy sola. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la etapa número 1. Esta primera etapa, más allá de ser una fase como tal, se trata del momento del despertar. Es como cuando tú estás dormido, suena tu alarma y abres los ojos. Entonces, en ese momento en el que tú abres los ojos, como que todo parece un poco extraño en ese momento. Como que estás confundido, estás como desorientado, desorientada, y tardas un poquito como que en adaptarte otra vez tus ojos a la luz, o empiezas a recapitular lo que vas a hacer ese día. Entonces, estamos como un poquito desorientados en esa primer fase donde literalmente despertamos. Ahora, en esta primera fase, que es literalmente el despertar, puede ocurrir de varias maneras, ¿sale? Esta fase puede ocurrir de varias formas. En primer lugar, tenemos las personas que ocurre su despertar a base de un evento que podría incluso llegar a ser traumático. Por ejemplo, separaciones, pérdidas, ya sea de un ser querido, accidentes graves que haya sufrido la persona, pérdidas económicas también, incluso divorcios, separaciones, todo este tipo de cuestiones que hace que la persona se empiece a replantear su situación. Y muchas veces estas son situaciones que sí llegan a ser planeadas por nuestro espíritu antes de reencarnar aquí en este plano. Por muchas situaciones, y puede ser que una de ellas sea el darnos la pauta para el despertar, para preguntarnos qué más hay ahí, qué más hay aparte de esto que yo estoy viendo, de esta realidad física como tal, ¿no? Entonces puede ser esto, o para muchas otras personas es únicamente despierto. De un momento a otro a lo mejor yo estaba meditando y despiertan. Este es uno de los términos, la verdad, que menos común es, pero sí que puede llegar a pasar, e incluso hay personas que llegan a despertar leyendo libros, leyendo cierto material. ¿Y esto por qué ocurre? Porque su alma, su espíritu reconoce esa información y hace que algo se active en la cabeza, en el pensamiento, en el espíritu, y que empieces a recordar incluso. Esta es la primera etapa. Como les comento, para algunos puede llegar a ser un poco más larga en el aspecto de que si pasamos por algún evento traumático que a lo mejor pues no nos guste mucho, sí podría llegarnos a llevar un tiempo adaptar nuestros ojos a esta nueva luz. En segundo lugar, tenemos la etapa que podríamos llamarle como, yo le digo la etapa como honeymoon, esta etapa en la que dices, wow, estoy despierto, todo se ve tan diferente aquí, me encanta este lugar, esta nueva visión que tengo o esta nueva percepción que tengo. Y esta etapa, la verdad es que podríamos hablar de duraciones, pero la realidad es que esta etapa de honeymoon
No dura mucho, no dura mucho, porque muy probablemente y rápidamente lleguemos a pasar a la siguiente etapa. Pero bueno, esta etapa de honeymoon o de la luna de miel, la verdad es que es una etapa bien, bien bonita. Es como que volvemos a ser niños, volvemos a ser niñas, a jugar, volvemos a impresionarnos con el mundo, a ser curiosos. Y entre estas dos etapas, el despertar y la etapa de luna de miel, empezamos nosotros a querer buscar más información. Entonces te metes a ver estos videos, te metes a escuchar audiolibros, a leer libros, a platicar con la gente de esto, y ahí es donde te puedes encontrar con mucha información que puede como hacer que divagues bastante. ¿A qué me refiero con esto? Puede hacer que llegues a no comprender mucho. Entonces yo te recomendaría ir despacio con la información que consumes, y si algo no te resuena, algo dices, es que esto como que no me hace check, no sé de lo que están hablando, simplemente déjalo de lado. No toda la información tiene que como que hacernos sentido en ese momento, y está perfectamente bien. Y yo te lo digo porque varios autores llegaron a mí en esta etapa y no los comprendí hasta ahorita. Hasta ahorita. Y bueno, eso para que no te quedes con ninguna duda, o que no sientas que estás dejando algo de lado. La realidad es que la información que tiene que llegar a nosotros va a llegar en el momento en el que estemos listos, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la etapa de honeymoon. La verdad es que esta etapa es bastante bonita, y en esa etapa nunca, como que por lo general estamos así como que con el corazón abriéndose. Y fíjese que desde estas etapas ya puede haber cierta percepción o cierto desarrollo de las habilidades espirituales. Eso sí, se puede empezar a desarrollar tu clarividencia, tu clariaudiencia, tu clarisensibilidad, y esto está súper bien. Esto es muy bueno, para más que muchas veces nos hace falta darle como una estructura en estas primeras etapas, porque estamos así, es algo nuevo, no lo conocemos. Necesitamos desarrollar la conciencia y el conocimiento al respecto. Por eso es que te platicaba acerca de los libros y el cómo consumir esta información. Y bueno, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa creo que más temida por todos, muy bien llamada la muerte del ego, o algunos también la llaman la noche oscura del alma. En cuanto a tiempo, como les digo, puedo yo hablarles de tiempo, pero varía mucho de una persona a otra. La realidad es que la muerte del ego puede durar años, literalmente. Yo aquí te voy a platicar una pequeña anécdota sobre mí. Yo en este momento tengo 28 años y mi despertar espiritual empezó a los 16. Creo que la realidad es que desde que soy pequeña siempre fui muy perceptiva. Ya como que había ciertas cosas que yo decía, ay, es que esto está como raro. Creo que esa percepción que yo tenía desde la infancia no era que viera como tal cosas, sino que era muy sensible, era clarisensibilidad. No es que viera o escuchara como tal, aunque sí había algunas partes oníricas por ahí de viajes astrales, pero creo que desde esa época como que esto nunca se cerró. nunca se cerró. Entonces, pero yo empiezo a describir este despertar espiritual a los 16, 17 años aproximadamente, donde ya fue un despertar ahora sí con conciencia, ahora sí ya en mi mente, en mi mente ya un poquito más adolescente, ya entró el, oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Hubo una temporada donde esta parte como que se cerró un poquito, pero fue como en la preadolescencia, ya a los 16, 17 años, ya adolescente como tal, se volvió a abrir. Entonces, bueno, fue todo muy loco. Y la verdad es que a mí me costó mucho, porque fue como si literalmente hubiera pasado directo a la noche oscura del alma, y que me costó navegarlo muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en esta etapa de la muerte del ego, la noche oscura del alma? Empezamos una purga, empezamos una limpieza. Todo lo que nosotros creíamos que éramos, o lo que creíamos que era el mundo, como que se cae, se destruye, y todos los miedos que tú tengas adentro empiezan a salir. Todos los miedos, todas las creencias limitantes, todas estas situaciones empiezan a salir porque se necesita purgar. Y por eso se le llama la muerte del ego. Y por eso es tan difícil, porque el ego nunca se quiere ir, se quiere quedar ahí agarrado y quiere que tú te quedes ahí. ¿Y qué usa? Pues el miedo, usa todas estas creencias limitantes, las heridas que tenemos. Por eso es tan importante sanarlo. Y esta, a pesar de que es una etapa que nadie quiere, es una de las etapas, de las mejores etapas. Y cabe recalcar nuevamente que no nada más vas a pasar por una noche oscura del alma, vas a pasar por muchas y variadas. Aquí algo que yo les digo, y con lo que me he dado cuenta a lo largo de mi despertar,
es que cada vez que esto ocurre, cada vez que hay una muerte del ego, logramos pasarla con una mayor sencillez, como que se hace más simple. Claro que también el universo dice, mira, como que ya está más listo, está más lista, hay que ponerle una prueba como más grande, ¿no? Pero todo esto es perfecto, que sí cuesta y sí duele, pero es como vamos aprendiendo y como vamos dando pie para pasar a la siguiente etapa, que se llama el vacío. Del vacío ya he hablado en otras ocasiones y lo hablé en mi video anterior, que fue de hecho el de la desconexión espiritual. El vacío es una etapa de reposo. A mí me gusta mucho compararlo con el 4 de espadas, si es que ustedes usan tarot. Les voy a dejar una imagen por aquí. El 4 de espadas es esta persona que está como recostada sobre una especie de tumba, o incluso a veces lo pone a la persona como de piedra o así. Y es una etapa de reposo. Es una etapa de, ya luchaste mucho acá en la muerte del ego, entonces ¿ahora qué? Ahora toca el descanso. Y durante este periodo nos podemos sentir muy solos. De por sí, durante el periodo de la noche oscura del alma te sientes solo, aquí te vuelves a sentir más solo. Porque en la noche oscura del alma todavía puedes tener a tus guías espirituales, los puedes estar escuchando, a tu yo superior evidentemente, todas estas ángeles, arcángeles, si es que tú trabajas con ellos. Pero en la parte del vacío, como que todo el mundo espiritual se calla. Y hay un gran sentimiento de soledad, o como si estuviéramos a la deriva. Yo siempre te digo, y esto también me lo digo mucho a mí cada vez que paso por esa etapa, es una etapa de descanso, es una etapa de reconexión con tu cuerpo físico, es una etapa de reconectar con tu propio ser, con este personaje que somos. Sí, es un personaje, sí, a lo mejor somos nuestro espíritu, pero también estamos aquí, entonces hay que aprender a llevarnos bien con nuestro cuerpo, a querernos, a hacer aquellas cosas que nos gustan. No todo tiene que ser siempre súper recto, siempre espiritual y así, ¿no? O sea, también podemos de estar una tarde así tomándonos un vino o comiendo papitas y viendo una película, no sé, de caricatura o lo que tú quieras, ¿no? Y eso está perfectamente bien, pero nuestro cerebro muchas veces dice, no, es que tienes que hacerlo, tienes que seguir con esto, con este trabajo. Te recomiendo que, si te interesa más acerca de esta etapa del vacío o la desconexión espiritual, vayas a ver ese video, que te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y yo lo que más te recomiendo y el mejor consejo que te puedo dar en esta etapa es descansa y déjate llevar por todo lo que está ocurriendo, y toma este momento para ganar más confianza en tu propio ser. Y bueno, la siguiente etapa, no estoy muy segura de cómo llamarle. La verdad es que muchas personas aquí en YouTube, si ustedes buscan, lo nombran de diferentes maneras. Pero bueno, esta siguiente etapa yo la veo como una etapa de maduración. Es como si en las etapas anteriores fuiste sembrando una semilla y aquí está empezando a florecer. Es una etapa donde ya estamos mucho más estructurados, ya estamos como en un momento de mucha más estabilidad con la parte espiritual, y logramos integrar la parte espiritual y la parte física. Entonces nuestro ser está mucho más integrado, porque también ya con las etapas anteriores integramos las sombras. Entonces ya estamos como mucho más combinados o mucho más equilibrados en estar entre estos dos mundos, y empezamos a ver frutos, empezamos a ver manifestación, empezamos a hacer un control de nuestras energías, a aprender nuestra energía, nuestros sentimientos. Y pues bueno, durante esta etapa la verdad es que, y bueno, también en las anteriores, pero en esta es donde yo te diría, aquí es el momento de usar las herramientas, el tarot para tu autoconocimiento, o en general el péndulo, todas las cuestiones que tú quieras, que empieces también a implementarlas, porque, y sobre todo el tarot tiene muchísimo simbolismo y es algo que llego a recomendar mucho, pero bueno, es algo de lo que te puedo yo decir para pasar esta etapa. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ahora sí es como que ya tenemos una estabilidad, estamos listos para ir agregando mayor conocimiento, o incluso conocimiento todavía más esotérico o hermético, si así lo queremos ver, ¿no? Y la última etapa, pues bueno, la última etapa, la verdad es que no hay mucho que decir, es esa etapa de plenitud. Yo la describiría como con la carta del mundo. Esta última etapa es una etapa de plenitud.
Es una etapa donde ya tú sabes estas misiones o aprendizajes en tu vida, donde ya lograste llegar a esta realización con la parte espiritual, ya sabes por dónde va el asunto y que sí, puedes llegar a pasar por las otras etapas de vez en cuando, pero ya son muchísimo más pequeñas. Ya cuando llegas a esta última etapa, ya tienes como que ya te la sabes, como que ya tienes todo muchísimo más controlado. Y sí, que aquí sí les digo, o sea, se puede venir como que, ok, otro despertar, pero más fuerte, como el despertar de la Kundalini, del cual yo les estaba hablando en uno de los videos pasados. Entonces, esta etapa la verdad es que es de mucha plenitud y de mucho disfrute, y seguramente cuando estés en esta etapa lo vas a saber y no va a quedar ninguna duda acerca de hacia dónde quieres ir. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo por haber estado aquí el día de hoy, por haberme escuchado. Espero que este pequeñísimo video te haya servido para pasar mejor estas etapas. Y si quieres que realice alguna de las etapas a mayor profundidad, por favor, déjamelo en los comentarios. Hasta luego.